cálculo de la ANOVA. Y si nosotros analizamos esta tabla, la prueba F, ¿qué me quiere decir la prueba F? 24.56 me indica que la predicción es buena para la línea de regresión. El R cuadrado me dice que el problema como tal, la variable Y, explica el 87.53% con respecto a la variable X. El R, la asociación entre la variable X y Y, dice que es el 93.55 y el ajuste del modelo me dice que es el 83.97%. Eso es lo que me indica como tal. Eso me quiere decir que el modelo es bueno para hacer una predicción, ¿correcto? Pero aquí hicimos el proceso de los betas, los cálculos de los betas. La diagonal que tomamos en cuenta, ¿se acordaron de la diagonal? Sí. ¿Por qué tomábamos la diagonal? Porque los otros valores eran negativos. Y la raíz de números negativos no existe. No hay imaginario. Exactamente. Seguidamente hicimos el proceso en el SPSS, pusimos la variable y usamos el método escalonado. Y me presenta dos modelos. El primer modelo es con la variable, en este caso, X1 y Y1. Y el segundo modelo, la predicción es la variable Y con la de X2 y el modelo B, que es el 2, es X1, X2 y la Y. En este caso, el mejor modelo es el modelo 2, que explica el 87.5% y se ajusta el 84%. Y el F, en este caso, me daba 24.56, que es el ajuste del modelo. Pero acá, si ustedes se fijan, tenemos los valores de los T de Studer. ¿Qué pasa con la T? 1.57, 6.49 y menos 4.029. Que yo les enseñé a calcular esos valores. Les enseñé a calcular esos valores, correcto. De los cuales los dos valores de beta, tanto para beta 1 y beta 2, son diferentes de 0. Eso es lo que me quiere decir acá. Y mi modelo es 2.553 más 1.961 X2 menos 1.092 X1. Ese es el modelo y lo pusimos ahí en la pizarra. De ahí encontramos el valor de R ajustado, pero si él me da el valor de R ajustado, puede encontrar qué valor de R con la demostración que tenemos ahí, ¿correcto? Partiendo de ahí, hablamos de las condiciones. Determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Al tratar de encontrar la mejor ecuación de regresión múltiple, no necesariamente debemos incluir todas las variables de predicción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros usamos cualquiera de los métodos escalonados o métodos eliminatorios, me elimina aquellas variables que no aportan información al modelo. ¿Correcto? Podemos hacer la corrida para que ustedes se den cuenta. Les hago y voy a irme al SPSS para hacer la corrida. ¿Qué me dice el SPSS? Como acá yo tengo las tres variables, ya lo hicimos con el método escalonado, vamos a hacer con el método eliminatorio. Analizar, regresión lineal múltiple, y aquí voy a poner método eliminatorio y le doy a aceptar. Y aquí él me hace una ecuación y me elimina, si ustedes se fijan, me pone el primer modelo, constante, presión 1, ingreso 2, y un segundo modelo que es solo con la constante. ¿Qué sucedió? Si ustedes se fijan, me elimina en el segundo modelo las dos variables X. Y acá ya me dice la variable excluida. ¿Ya se fijaron eso?
¿Por qué las excluye? Porque tiene una correlación parcial negativa y el factor de inflamación de la varianza es 1. Seguidamente, me regreso al PPT, me dice lo siguiente. Ahí está. Directrices para determinar la mejor ecuación de regresión. Use consideraciones prácticas y de sentido común. Aquí es parte de nuestra astucia. Saber seleccionar aquella ecuación que sea la mejor. Para incluir y excluir variables. Por ejemplo, cuando tratamos de encontrar una buena ecuación de regresión múltiple para predecir la estatura de una hija, debemos excluir la estatura del médico que recibió a la hija. Porque obviamente esa estatura resulta relevante. Consideraciones para el valor de P. Seleccionamos una ecuación que tenga significancia general según el determinado valor P bajo, desplegado en la pantalla del resultado de una tecnología. Y aquí tenemos el cálculo del R ajustado, y aquí viene lo principal. La prueba de Durbin-Watson. ¿Qué me dice? La prueba más conocida para detectar correlación de seriales es el estadístico de Durbin-Watson. Se conoce como el estadístico de Durbin-Watson, que se define como: tenemos la ecuación de t igual a 2 hasta n de ut menos ut menos 1 al cuadrado de t igual a 1 hasta n de ut cuadrado. Tenemos dos hipótesis: h sub 0, no existe autocorrelación, y h sub a, aquí cometí el error, aquí es a, existe autocorrelaciones seriales. Partiendo de ahí, voy a corregir ahí para, aquí es, vamos a salirme, para hacer la corrección. Aquí es A, donde dice 0, A, es ahí A. Correcto. Vamos a la 35, para terminar. Me dice que es simplemente la razón de la suma de la diferencia de los cuadrados de los residuos sucesivos y la suma al cuadrado de la regresión observe que el numerador del estadístico D el número de observaciones n-1 porque se le pierde una observación al obtener las diferencias consecutivas. Una gran ventaja del estadístico D es que se basa en los residuos estimados. ¿Podemos hacer estimaciones nosotros con la recta de regresión? Sí. Podemos encontrar la prueba Durbin-Watson con los residuos. Debido a esta ventaja, es frecuente incluir el estadístico de Durbin-Watson en los informes de análisis de regresión junto con otros estadísticos de resumen, como el R cuadrado, el R ajustado cuadrado, la prueba T y la prueba F, que eso ya les enseñé yo a calcular. Aunque el estadístico de Durbin-Watson se utiliza ahora en forma rutinaria, es importante observar los supuestos en los cuales se basa. El modelo de regresión que incluye el término intersecto, dicho término no está presente como en la regresión a través del origen. Es esencial efectuar una nueva regresión con dichos términos para obtener la suma de los numerados de la regresión. Las variables explicativas X son no estocásticas, es decir, son fijas en muestreos repetitivos. Y aquí las perturbaciones UT se generan mediante el esquema autorregresivo del primer orden. ¿Qué quiere decir autorregresivo? Cuando nosotros tenemos modelos autorregresivos, son las transformaciones que nosotros le damos a la variable X. Por ejemplo, si ustedes se fijaron el número que yo calculé, que era 1.052, para evitar de hacer un modelo autorregresivo, los modelos autorregresivos son aquellos modelos cuando nosotros trabajamos con las variables independientes. Si yo tengo dos variables, por ejemplo, x1 y x2, para hacer un modelo de esas dos variables y hacerlo autorregresivo, yo necesito hacer lo siguiente.
¿Qué me dice acá? Yo necesito hacer un modelo en base a esas dos variables. ¿Cuál sería mi modelo? X1 es igual a A más B X2. Ese es un modelo autorregresivo. Que voy a trabajar con Y. Ahora tengo que trabajar con mis variables independientes. Este es un caso especial. Esto se llama análisis de ADIPMA o análisis autorregresivos. Son casos meramente especiales que ustedes tienen que tener un conocimiento más profundo de la regresión y más profundo de estadística. Por lo menos haber visto lo que son análisis multivariados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para que tengan un ejemplo de un autorregresivo, aquí va a tener un A, va a ser igual a la suma de X1 menos B suma de X2 sobre N. Y vamos a tener un T que sería, en este caso, la suma, N la suma de X1 por X2 menos la suma de X1 por la suma de X2 dividido entre N la suma de X2 al cuadrado menos la suma de X2 al cuadrado. Y este es una nueva ecuación matemática que son los modelos autorregresivos. Para poder encontrar el 1.052 yo tenía que hacer un modelo autorregresivo que era este. Y al hacer el modelo me da el valor de 1.52. Pero por mi experiencia, solo tomando un valor de la matriz de correlaciones, yo puedo detectar la relación que hay entre la variable X y Y. ¿Y cuál era esa relación? El valor de 0.2230. ¿Se acuerdan de ese valor? Que por acá lo teníamos. Partiendo de ese valor yo puedo detectar los modelos autorregresivos. Pero eso más adelante, cuando entremos a serie. Entonces, partiendo de ahí, se generan los modelos de regresión. Y ahí tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener una tabla que vamos a acabar. Rechazamos H0 con evidencia de autocorrelación positiva, zona de indecisión, no rechazamos H0 o ambas, no se incluye y rechazamos evidencia de autocorrelación negativa. Y tenemos dos hipótesis. Una hipótesis que no hay autocorrelación positiva y la otra es que hay autocorrelación negativa. Partiendo de ahí, me dice acá lo siguiente. Vamos a tener en cuenta este análisis. Lo más importante de todo esto es esta parte de acá. Vamos a tener la hipótesis nula, no hay autocorrelación positiva, rechazamos la decisión y me da un intervalo. No hay autocorrelación positiva, sin decisión y me da otro intervalo. Y así sucesivamente me va dando los intervalos. Para facilitarles su trabajo, yo hice una hoja electrónica en Excel donde ustedes solo van a sustituir con la tabla y ya le da la posición donde cae. Entonces, para ello, voy a salir para hacerlo. Y aquí tenemos la tabla. Me voy a regresar a la tabla anterior. Acá. ¿Quién es K? Si ustedes recuerdan. ¿Dos? K son las dos variables independientes. Y aquí, en esta tabla de Durbin-Watson, me dan los valores de las variables independientes. Hasta aquí llega hasta 10. Me da el valor de L y de U. Y también me da el N. ¿Hasta dónde llega el N? Hasta 200. Y con eso yo puedo sustituir esos valores y formo mi modelo autorregresivo, prueba de Durbin-Watson. Les enseño cómo hacerlo. Entonces, me regreso al Excel que había diseñado, que lo hice ayer. Aquí yo tengo una tabla en Excel
y me regreso al problema. Entonces, si ustedes se fijan, yo necesito calcular la prueba de Durbin-Watson para esos datos. Entonces, copio los datos y abro una hoja nueva y los pego. ¿Qué necesito también yo para hacer la prueba de Durbin? Necesito tener mi recta de regresión. Entonces, yo voy a poner beta sub 0. ¿Cuánto es el valor? 2 puntos, dígame, 55. ¿Cuánto es el valor allá? La pizarra. 29,4. Beta 1, ¿cuánto era? 1 punto menos 1.092, así es, ¿verdad? Y beta 2, ¿cuánto era? 1.961. Y tengo mis betas. Entonces yo necesito encontrar los valores de Y estimado. ¿Puedo calcularlo? Sí. ¿Qué conozco yo para poder estimar? Tengo que conocer X1 y X2. Y entonces yo aquí digo, si igual, mi constante la dejo fija con F4 más el valor de beta 1, lo dejo fijo, F4 por el valor de la X1 más beta 2, lo dejo fijo con F4 y lo multiplico por X2 y aquí le doy Enter. Y aquí que tengo el valor estimado de Y. ¿Qué quiere decir? Si mi recta de regresión toma los valores de 2 y 3, el valor estimado que voy a tener, ¿cuánto va a ser? 625. ¿Correcto? Y aquí yo vengo y arranco estos valores. Y habiendo calculado esos valores, me dice que calcule el error. Dice que el error va a ser igual a Y menos Y estimado o Y calculado. Eso es lo que me dice la fórmula. ¿Conozco esos dos valores? Sí. Entonces yo vengo y digo, si igual, abro paréntesis, el Y, que es 5, menos 6.25. Y ahora lo arranco. ¿Qué me dice la fórmula de Durbin? Por ahí la teníamos. Dice que va a ser el error menos 1. Entonces, aquí tengo ET. ¿Quién es ET? Los valores del error. Eso es lo que tengo acá. Los mando a calcular para todos. Ahí ya tengo ET identificado. Ahora, ET menos 1. Primeramente voy a copiar la posición. ET menos 1. Ahora, si yo vengo y voy a la posición ET menos 1, cuando vale 1, ¿cuánto vale? 0. Correcto. ¿Y el error cuánto vale 0? ¿Existe? Hago la pregunta. ¿Existe? Pero con las posiciones acá. 1, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hago la pregunta. 1 menos 1, 0. ¿Y el error en 0 existe? No, es 0. Ahora voy para el otro. Cuando vale 2, ¿cuánto es? 2 menos 1, 1. El error en 1 existe. ¿Cuál es el valor? Menos 1.2519. Entonces lo copio acá. Y así voy a correrlo 1 a 1 hasta llegar al último. ¿Correcto? Y ya conozco quién. Menos 1. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Voy a calcular el valor de ET, esa es la
igual, abro paréntesis, este valor menos este que tengo acá. Enter, y lo calculo para todo. Ahora, ¿qué me dice el otro? Que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, potencia, este valor, 1,2, enter, y lo mando a calcular para todo. ¿Pero qué me dice la fórmula? Le regreso acá a la fórmula y la analizamos. ¿En qué tiempo comienza la fórmula de la parte de arriba? ¿En qué tiempo comienza? Cuando vale 2. Entonces, yo necesito sumar a partir del 2, del segundo. Entonces, yo hago el término sumatoria. Voy a sumar esto, pero voy a sumarlo a partir de ¿dónde? Del 2, la posición 2. Eso es lo que me dice de la posición 2. Y necesito calcular ahora la parte de abajo. ¿Qué me dice la parte de abajo? ¿Cómo? Al cuadrado. Lo puedo calcular, sí. Potencia. ¿Conozco este? Sí. ¿Quién es este? Este valor que tengo acá. 1,2. Y ahora lo calculo para todos. Y ahora me dice que lo suple. ¿Correcto? Y ahí encontré, ya tengo la parte de arriba de la fórmula y la parte de abajo. Y hago el cálculo. Dice que la Turbine-Watson va a ser igual a este valor que tengo acá dividido, sí, igual, este valor dividido entre este que tengo acá. ¿Y cuánto me da? 3.3861. Me regreso al SPSS. ¿Qué me decía el SPSS en su salida? Voy para arriba. Aquí tenemos la prueba. Un 20. Ok, sí. ¿Dónde sale de Aquí está. ¿Cuánto me dice? 3.386. ¿Cuánto me da mi leche? 3.3861. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Sí. Ya yo no he encontrado la prueba de Durbin. Como yo hice una hoja electrónica, que era esta, la voy a copiar y la voy a pasar donde tengo el archivo que estoy trabajando. La voy a copiar, una copia, y me voy a ir al archivo donde estoy trabajando. Aceptar. Y aquí tengo ya la hoja, pero yo necesito encontrar los valores de la tabla. Para poder encontrar los valores de la tabla, me regreso a la hoja 6. ¿Qué tengo que tener en cuenta? N. ¿Cuánto es N? N, ¿cuánto es? 10. Y el valor de K. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 2. ¿Correcto? Ya teniendo en cuenta N y K, necesito encontrar el valor de la tabla. Entonces me regreso al PPT. Voy a subir un poquito el tamaño. Me regreso para acá. Dice que N ¿cuánto vale? 10. ¿Y K cuánto vale? 2. Aquí ya me da dos valores. ¿Cuánto? Si ustedes se fijan, 0,697 y el otro valor es 1.641. Entonces me regreso a N. Eso se le llama DL
1.641. Y entonces, si ustedes se fijan, automáticamente el ejercicio ya me calcula los límites. Aquí miren, solo sustituir, ya me calcula los límites. Ahora yo necesito ubicar la prueba de Durbin. Borro esto que está acá y voy a indicar la prueba de Durbin y de abajo la hice. ¿Cuánto me da? Este valor. Ahora yo vengo, la ubico acá. ¿Cae el primero? No. ¿Cae el segundo? Tampoco. ¿Cae el tercero? Tampoco, no cae el tercero. ¿Cae en el cuarto? Tampoco. ¿Dónde cae? Acá. Cae dentro de eso. 3.3861. Cae ahí dentro. Correcto. Y ahora me voy aquí a la condición 4. Me dice aquí menos DL menor o igual que 4. Rechazar. No hay correlación de qué tipo. En esta dirección. No hay correlación de qué tipo. Negativa. Eso es lo que me dice. Que no hay autocorrelación negativa. Por lo tanto, no puedo hacer transformaciones laterales porque está aquí. ¿Correcto? Y de ahí me regreso para acá. Vamos a la página número 41. Aquí está el proceso de la prueba y también está el proceso de la FIT, que ese lo hice, allá lo hice en la pizarra. Y acá no hay autocorrelación, dice, aquí sería la conclusión que no hay autocorrelación negativa. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Pero acá ya viene el proceso del proceso de la FIT. ¿Qué me dice la FIT? Factor de inflamación de la varianza es una medida fundamental para detectar multicolonialidad en modelos de regresión múltiple. Aquí está el modelo autorregresivo que le estaba diciendo yo. Era la transformación que tenemos que hacer en función de quién? De X. Y de ahí ya vienen dos criterios. ¿Qué me dice acá? No hay autocorrelación cuando vale 1, de 1 a 5, multicolonialidad moderada. Pero me dice la IA, este es un libro. La IA me dice que de 1 a 2, muy baja, sin problema. ¿Cuánto me daba el valor de la FIT? Ustedes recuerdan, de la FIT, ¿cuánto daba? 1.052. Y eso quiere decir que no hay correlación. Lo mismo que me dijo Durbin Watson, no hay correlación. Y de esa manera termina lo que es el proceso